Seguimos acá en el marco del cuarto Congreso Venezolano de Diversidad Biológica, dándole color a esas conclusiones, a esas reflexiones tan importantes a las que se llegó en esta actividad. Fíjate, voy a leer acá parte de lo que es la declaratoria final para hablar un poco sobre este tema. Aquí se denuncia la inviabilidad de los conceptos de desarrollo y progreso como modelos sociales y de sus variantes históricas como desarrollo sustentable, subdesarrollo, barbarie, etcétera, utilizadas como instrumento de dominación y opresión de las culturas del planeta por parte de los poderes hegemónicos, basadas en la explotación de la naturaleza como recurso. Se ratifica la posición de que el desarrollo sustentable no es una alternativa a la crisis ambiental generada por el capitalismo. ¿Con qué se come esto? ¿Cómo entendemos qué es desarrollo sustentable y cómo ha venido siendo utilizado este término? Claro, el problema del desarrollo sustentable es que se ha tomado el término sustentable, que es un término que implica el uso racional de los elementos de la naturaleza, ¿no? Entonces utiliza este término para suavizar lo que es el desarrollo. El problema ahí es el desarrollo. El desarrollo es capitalismo, ¿no? El capitalismo utiliza los elementos de la naturaleza, expolia la naturaleza para generar acumulación de capital que ha generado, es lo que ha generado esta gran crisis global. Entonces el problema del desarrollo sustentable es el desarrollo y es precisamente lo que nosotros queremos resaltar. Nos han tenido desde la Cumbre de Río hace 21 años entretenidos con el término sustentable, si se dice sustentables o se dice sostenible. Y ese no era el problema, estuvimos 20 años entretenidos en si se decía sustentable o sostenible. Y el problema fundamental era el desarrollo. Entonces, desde el Congreso pasado, la plenaria del tercer Congreso dijo no creemos en el desarrollo sustentable. Y es a partir de ahí cuando empezamos incorporamos este término en esta declaratoria también, porque es un debate que viene avanzando desde el tercer Congreso. Exacto, porque a raíz del tercer Congreso es donde surge esa polémica, ¿no? ¿Realmente qué es el desarrollo sustentable o es una estrategia más de lo que llamamos capitalismo verde, que trata de disfrazar sus acciones? Sí, ciertamente, estamos hablando. Si el ecosocialismo es una forma de vida, haciendo un poco de énfasis en lo que veníamos conversando, la transformación y los pasos hacia esa transformación tienen que ver con todos los cambios de la lógica del capital que señalaba. Entonces tenemos que cambiar nuestros modos de producción, tenemos que cambiar nuestros modos de consumo y todo eso tiene que ver con nuestros patrones culturales, etc. Ahora, si bien es cierto que dentro de ese enfoque del capitalismo nosotros tenemos que tener culturas adecuadas de uso racional de los recursos, uso racional del agua, no arrojar basura, en el fondo eso no es suficiente. Hay que transformar los patrones, porque aún haciendo elementos de a lo mejor viviendas con menos consumo, a lo mejor usos de carreteras con menos emisión de gases, eso no es suficiente, porque si persiste los mecanismos de extracción de recursos de la naturaleza y si persiste ese modo irracional de la explotación del ser humano a través de la acumulación de la capital, a través de la acumulación de la plusvalía, no estamos llegando al ecosocialismo y no vamos a lograr a un modelo sustentable que permita garantizar la preservación de la especie humana y garantizar, por supuesto, la vida en el planeta. Por eso quizás la necesidad de politizar, ¿verdad? No, quizás no, es necesario politizar el discurso ecológico, porque se necesita de estrategias políticas y de modelos de vida que de verdad apunten hacia un desarrollo ecosocialista. Claro, ese desarrollo ecosocialista tiene que tener en base a un principio claro de la transformación de los modos de producción a unos modos de producción adecuados, tiene que ver con todo el quehacer en lo cultural, en la agricultura. La agricultura tiene que tener patrones ecosocialistas, de uso racional, de no agresión a la naturaleza, con el uso de agrotóxicos, con el uso de industrialización y monocultivo, pero en el enfoque alimentario también tiene que ver con los patrones adecuados y que a su vez se relacionan, por ejemplo, con el tema comunicacional. No podemos tener un ecosocialismo donde estamos invadidos de
mensajes de las grandes empresas que nos obligan a consumir bienes que no necesitamos, que nos obligan a alimentarnos de cosas que no nos alimentan. Entonces, el ecosocialismo es una forma de vida, pero esa forma de vida requiere transformaciones en lo cotidiano y transformaciones profundas en nuestra forma de relacionarnos con el entorno y con la naturaleza. De los modos de producción y de consumo. Ahora bien, en la declaratoria también apunta una parte muy importante que dice: Venezuela y nuestra América representan un objetivo fundamental en la agenda de saqueo de los elementos de la naturaleza, para el beneficio de las corporaciones y la economía capitalista, debido a nuestras reservas de elementos naturales estratégicos como el agua, como los minerales, el petróleo, la diversidad biológica y otros. Sí. Esto es parte de ese uso mercantilista de la naturaleza por parte del capitalismo. Durante el debate surgió algo interesante, ¿no? Los países más megadiversos están precisamente en la banda tropical. Venezuela es un país megadiverso. Y entonces esa alta cantidad de especies también representa el recurso para la sobrevivencia de los humanos, porque nos relacionamos y esa es nuestra forma de vivir. Pero desde el punto de vista del capital, son los recursos para mantener las grandes corporaciones, la fase final del capital. Entonces, la coexistencia de esa gran riqueza de diversidad, conjuntamente con riqueza de minerales, fuentes energéticas, nos hace un país particularmente apetecibles ante las ansias del capital, ante las ansias de esos recursos ya expoliados y extraídos. Entonces, eso hace que en este Congreso, haciendo unos aportes, evalúe precisamente y se haga solidario con las políticas enmarcadas dentro del proyecto de la patria que te dicen: debemos alcanzar el objetivo de independencia como el primer bien que nos ponemos como meta para nosotros poder garantizar la preservación de la vida. Entonces fíjense que es otra lógica de verlo, no es mirar la naturaleza y la conservación como una actividad aislada, no es mirar las luchas como cosas aisladas, todos en una sola lucha en el marco del plan de la patria, garantizando el primer objetivo que tiene que ser garantizar la independencia y la soberanía con nuestros recursos, y esta soberanía tiene que ser vista desde nuestra nación en defensa de sus recursos y en la soberanía de los pueblos en defensa de sus luchas particulares y de sus culturas y sus aportes a lo que es la forma permanente que han tenido en la conservación de la vida. Así es, y para cerrar, Violeta, ¿por qué este tema específico de nuestra América debe importarnos a los ciudadanos y habitantes, aunque no lo veamos? Parece un tema aislado, ¿verdad?, que no lo vemos en nuestra cotidianidad, pero sí se relaciona con lo que nos vestimos, con lo que nos comemos, porque de la naturaleza vienen todos esos bienes. Entonces, ¿por qué debe importar eso a los ciudadanos y a los habitantes? Claro, tú misma lo has dicho, debe importarnos porque forma parte de nuestra cotidianidad. O sea, y lo que también decías, que hay que politizar el tema, está politizado, es un término político. Y bueno, de alguna manera el cambio del modelo de desarrollo está relacionado también con el cambio en nuestro accionar diario y con la forma como nosotros nos vinculamos a esa diversidad biológica, al tema ambiental, al ecosocialismo. Bueno, ya se nos terminó el tiempo también por ahorita, pero regresamos con más de este especial tan importante que son las conclusiones y reflexiones finales del cuarto Congreso Venezolano